¿Conoces a Dios? ¿Hasta qué punto repercute en tu vida ese conocimiento de Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». Jesús nos revela qué es la vida eterna. Es conocer a Dios y a Jesucristo. Así que, si deseamos tener vida eterna, algo que todas las culturas, épocas y personas han deseado y buscado, tendremos que conocer a Dios y a Jesucristo. Si nuestra eternidad depende del conocimiento que tengamos de Dios, a mí me interesa mucho el saber conocerle. Supongo que a ti también, pues la salvación eterna es, o debe ser, lo más importante en esta vida para cada uno de nosotros. Ahora toca plantearnos la pregunta acerca de qué es eso de conocer a Dios y a Jesucristo. Veamos los posibles significados de la palabra conocer. Conocer igual a distinguir. Generalmente, cuando vemos a alguien que su cara nos es familiar o le recordamos de algo, solemos decir que le conocemos. Hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, hay muchísimo menos contacto entre vecinos y apenas se sabe quién vive al lado. Gracias a que coincidimos en el ascensor, podemos saber quiénes viven en el mismo edificio y así decimos que les conocemos, aunque no sepamos muy bien en qué piso viven. Tras un acto delictivo, la policía suele utilizar el método denominado rueda de reconocimiento, para que los testigos traten de identificar al culpable viendo a varias personas. En los teléfonos móviles y como medida de protección se utiliza para conectarlos el reconocimiento facial, de tal manera que solo se abrirá si el teléfono reconoce a su legítimo dueño. Pero no todos los seres humanos tenemos la capacidad de saber reconocer a otros. Se sabe que un 2,5% de las personas en el mundo sufren de prosopagnosia, que es un trastorno cognitivo caracterizado por la incapacidad para reconocer caras conocidas, como amigos o familiares, incluso la propia cara reflejada en el espejo. En el relato bíblico encontramos que los hermanos de José van a comprar comida a Egipto, donde el máximo gobernante, después de Faraón, era su hermano, a quien ellos habían vendido como esclavo más de 20 años antes. Dice el texto: José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Cuando Jesús es tomado preso y llevado para ser juzgado, Pedro se quedó en el patio y había otras personas allí. Entonces dice el texto: pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. El apóstol Pedro, por miedo, quiere hacer creer que no ha visto nunca a Jesús, que no lo conoce, y lo niega 3 veces. Da a entender que no sabe quién es, que nunca le ha visto. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, había mucha gente mirando. Y aquí el texto: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando. Sin duda alguna que algunos eran simplemente conocidos y que no tenían ningún tipo de vínculo con Jesús. Simplemente le conocían de algo, vecinos, gente que en alguna ocasión le había visto o le habían escuchado. San Pablo se encuentra predicando en Atenas y allí se percata que entre los muchos dioses de piedra que los atenienses adoran, hay algo interesante. Dice el texto bíblico: porque pasando y mirando santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Seguro que los atenienses habían oído hablar del Dios de los hebreos, pero no sabían nada de él, así que, por si acaso, le hicieron un altar. A Dios no le ha visto nadie jamás, dice el apóstol San Juan. En las ocasiones que Dios se ha manifestado personalmente al ser humano, lo ha hecho tratando de adaptarse a lo que el hombre podía entender, por ejemplo, como otro igual a nosotros.
Acordémonos cómo un día 3 hombres se presentaron a Abraham. Dice el texto que 2 eran ángeles y 1 era Dios mismo, pero todos en forma humana, como uno de nosotros. Los ángeles sí han visto a Dios, incluso los ángeles caídos, los que se rebelaron y apartaron de Dios, pero el que puedan reconocerle no les da ventaja para salvarse. Los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento, a quienes Dios habló, podrían reconocerle por la voz. Es como los ciegos, que nos conocen por la voz. Pero eso no debe constituir una ventaja para tener vida eterna sobre los que nunca hemos oído la voz de Dios o de Jesús. Para conocer a alguien hace falta haberle visto al menos una vez. Entonces los apóstoles y todos los que vivieron en la época de Jesús han tenido más posibilidades que el resto de la humanidad para verle y reconocerle. Para nosotros, si Jesús viniera en la misma forma física que cuando estuvo aquí hace 2000 años, no lo conoceríamos, pues no lo vimos y no sabemos cómo era. En cada época, los artistas le han pintado o esculpido de una manera distinta, desde un joven rubio y con pelo largo hasta un hombre con barba y pelo corto. Nosotros nos hemos hecho una idea según lo pintan, pero puede distar mucho de la realidad. Cuando Jesús ora a su Padre y le dice que la vida eterna consiste en que le conozcan a Él y a Jesús, sin duda alguna que el sentido no puede ser el mismo que el simple conocer a alguien que hemos visto en alguna ocasión. Estaríamos en desventaja con respecto a los que lo vieron personalmente. Así que, si para tener vida eterna tenemos que conocer físicamente a Dios y a Jesús, no todos tendríamos las mismas oportunidades y sería injusto que algunos jugaran con ventaja. Conocer igual a saber. Una de las acepciones de la palabra o verbo conocer sería saber. Prácticamente todos los seres humanos sabemos que Dios existe y cada uno le da un nombre distinto. Algunos, sin querer comprometerse, dicen: yo sé que existe algo. Se conforman solo en saber. ¿Sabemos que Dios existe? Afirmarlo y sentirlo es muy importante, pero cuidado, quizá no sea suficiente. También el diablo sabe y cree que Dios existe, incluso mejor que nosotros, pues le ha visto, pero eso no lo salvará. Muchos son los científicos y los libros escritos que afirman o demuestran la existencia de Dios, pero ese conocimiento por sí solo, si bien es muy importante, no salvará. Conocí a un teólogo que era ateo y he sabido de un profesor de Biblia agnóstico. Simplemente hacían bien su trabajo. Las bibliotecas son fuentes de conocimiento. La lectura nos enriquece y aumenta nuestro saber y nuestra cultura. Tristemente, a la lectura no se le da la importancia ni el tiempo que debería dársele. Cuanto más sepamos de Dios y de sus enseñanzas, mejor para nuestra vida personal, intelectual y sobre todo espiritual. Hay quienes tienen más capacidad que otros, o quienes son muy perseverantes y estudiosos, o incluso quienes disponen de más tiempo para estudiar o investigar. Esos serían los que tendrían más oportunidades de conocer más y mejor a Dios, pues tienen más opciones para estudiar y retener lo aprendido. Igualmente, los teólogos, los profesores de los seminarios, que pasan su vida estudiando cosas acerca de la religión y de Dios, pueden saber más acerca de Dios. Todos estos tendrían ventaja sobre aquellos que no son tan inteligentes o que por su cultura, economía o tiempo no han podido acceder a tantos conocimientos. Si la salvación, si la vida eterna dependiera del conocimiento que acumulamos en nuestro cerebro, entonces unos tendrían ventaja sobre otros. Hay alguien que conoce mucho mejor a Dios y a su palabra que cualquiera de nosotros, y no por eso se salvará, y seguro que no tendrá vida eterna. Se trata de Satanás. Usó los conocimientos para alejarse de su Creador y fue el comienzo de su perdición. En diferentes ocasiones, Satanás,
que sabe o conoce muy bien la Biblia, se acercó a Jesús y, utilizando frases bíblicas de forma incorrecta, intentó hacer caer a Jesús en la tentación y en el pecado. El conocer la palabra de Dios y su mensaje, si no nos acerca más a Dios y nos anima a amarle y seguirle, solo será una fuente de conocimiento intelectual y perecedero. Todos deberíamos tratar de aprender cada día más acerca de Dios y sus consejos y no quedarnos estancados en unas mínimas enseñanzas. San Pablo nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Y aunque es importante el aprender más y más cosas acerca de Dios, y cuanto más sepamos, mejor le podemos comprender, la salvación de una persona no depende del mucho o poco que conozca a Dios, en el sentido de saber. Por supuesto que el saber es bueno, conveniente y necesario, pero no debería ser la mayor y más urgente necesidad del cristiano. Por lo tanto, conocer en el sentido de saber no es la forma en que consiste la vida eterna. Conocer una experiencia humana. Adán y Eva experimentaron sensaciones nuevas al pecar. Dice el texto bíblico, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay decenas de textos en la palabra de Dios que usan el verbo conocer en el sentido de experiencia, como por ejemplo para explicarnos la relación de amor en el matrimonio que se ama y que desemboca en un acto íntimo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Lo mismo ocurre en ciertas explicaciones sobre la Virgen María, cuando el ángel le anuncia que iba a tener un hijo antes de vivir con José. Entonces le dijo María al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y luego de José dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, mostrando de esta manera el hecho de que Jesús no era hijo biológico de él. En Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, con su familia, y recibió la visita de dos ángeles en forma humana a quienes invitó a quedarse en su casa. Los sodomitas querían que sacara a los extranjeros para conocerlos, es decir, para tener relaciones sexuales con ellos. De ahí viene el término sodomizar. Es hermoso que en la Biblia se use el verbo conocer para hablarnos de una relación íntima y total entre dos personas que se aman. Eso nos hace pensar un poco en la relación que Dios quiere tener con nosotros, una relación motivada por el amor y no solo una relación o contacto físico. Conocer igual a una experiencia divina y profunda de relación de amor con Dios. La experiencia más sublime que el ser humano pueda experimentar es permitir que el Señor entre en su vida y que a partir de ese momento mantenga una relación de amor y amistad con Él. El texto bíblico nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios desea tener una relación de amor con nosotros, como los enamorados entre sí. Y por lo tanto, esa experiencia es la que debe tener cada creyente si quiere llegar a la vida eterna. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios compara la unión de un hombre y una mujer con la relación que quiere que tengamos con Él, como un matrimonio. Y entonces dice, y conocerás a Jehová. Es decir, habrá una unión tal que Dios desea estar con nosotros, en nosotros y dentro de nuestra vida. Como fue la desobediencia a Dios la que hizo que Adán y Eva se apartaran del Creador, Satanás hizo creer a los seres humanos que Dios estaba enfadado con ellos
y que si querían recuperar la vida eterna que habían perdido por su desobediencia, tendrían ahora que agradar a Dios esforzándose en ser obedientes. De ahí que la mayor parte de las enseñanzas de las religiones durante siglos y en la actualidad enfaticen y hagan hincapié en la conducta del creyente, es decir, en cumplir con unos ritos, en sacrificios, en donativos, en obedecer una serie de doctrinas, anulando así el único camino que existe para tener la vida eterna: conocer a Dios y conocer a Jesús, es decir, tener una hermosa relación de amor y amistad con Él. San Pablo nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la vida eterna es un regalo gratuito que Dios nos da, no algo que conseguimos con nuestros esfuerzos personales o con dinero o con nuestra conducta. A veces, al observar la conducta de una persona decimos: tiene el cielo ganado, mostrando así que se salvará por las cosas buenas que hace. Si fuese así, no haría falta que Cristo hubiera venido a salvarnos y pagara con su vida para rescatarnos, pues lo podríamos hacer nosotros mismos. La salvación es un regalo que nos da Dios, no algo que merecemos por nosotros mismos. Satanás quiere que centremos nuestros esfuerzos en la obediencia, porque sabe que nunca lo conseguiremos y un día nos cansaremos de luchar por ser obedientes, en lugar de que nos esforcemos en buscar al Dios que desea regalarnos la vida eterna. Hay un ejemplo muy interesante en el Evangelio acerca de alguien que sabía de la existencia de Dios y que conocía muy bien las enseñanzas de su palabra. Se acercó a Jesús y le preguntó acerca de lo que tenía que hacer para conseguir algo que no tenía: la vida eterna. Era el joven rico. Este joven pertenecía a una religión cuyos dirigentes tenían como máxima preocupación el que sus fieles se portaran bien y que cumplieran con los ritos religiosos. Y aunque este joven hacía cuanto le habían enseñado en su iglesia, no era feliz y notaba que le faltaba algo. Había estado obedeciendo a Dios por miedo. ¿Qué más me falta?, preguntó. Y Jesús le aconsejó que se desprendiera de aquello que había considerado lo más importante en su vida y que le impedía amar a Dios, y después que empezara a tener una hermosa relación de amor con el Salvador. Muchos son religiosos, pero no todos son cristianos. Hay muchas personas que se conforman con asistir a una iglesia y hacer lo que les han enseñado, quizás porque sea más fácil el cumplir con una serie de normas exteriores que el establecer y mantener un compromiso de amor con Cristo. Una advertencia de Dios a su pueblo respecto hacia dónde tenía que encauzar sus esfuerzos. Porque quiero misericordia y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no desea una relación de amo y esclavo, tampoco de un Dios justiciero con un ser atemorizado. Muchos le obedecen porque le temen. Solo nos pide que vayamos a Él, que volvamos a Él, que nos enamoremos de Él. Cristianismo no es meramente una obediencia a lo que la Biblia enseña. Si nos llamamos cristianos es porque tenemos una relación de amor entre Cristo y nosotros y entre nosotros y Cristo. Eso debe ser una experiencia profunda que cada ser humano puede experimentar. Debe llegar a conocer a Dios y a Jesús en el sentido de amor, de una experiencia cristiana íntima y profunda, permitiendo que Dios entre en nuestras vidas. Y aquí algunos textos que ilustran la idea de experiencia. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Conocer igual a una responsabilidad y un compromiso. Sin duda alguna,
que el hecho de tener una hermosa relación con Dios requiere un compromiso y una responsabilidad. Una pareja que se casa les une el amor, pero luego no dejará de haber unas obligaciones en su convivencia, obligaciones lógicas en cualquier relación, como trabajar, comprar, hacer la comida, pasar tiempo juntos, etc. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos acordamos de la parábola de las 10 vírgenes y de la venida del Señor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cuando Jesús regrese, se dirigirá a algunos que se justificarán diciendo que han hecho muchas cosas buenas, incluso milagros, diciéndoles, y entonces les dirá claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y aquí una frase de San Pablo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para los griegos, conocer a Dios significaba conocerlo intelectualmente. En el sentido hebreo, cultura en la que Cristo nos enseñó, significaba conocerlo por experiencia propia. Conocer en el sentido de distinguir, conocer en el sentido de saber, o conocer en el sentido de experiencia de relación de amor con Dios. ¿Qué tipo de conocimiento has tenido o tienes acerca de Dios? ¿Qué conocimiento es el que deseas tener con Él? Solo uno es el que nos llevará a la vida eterna. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor te bendiga.